Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Today. Yo soy Ceci Liotti y recordemos que Today significa tu diversidad, tu equidad y tu inclusión. Y que este es un espacio libre de discriminación, un espacio libre de violencia. Y vamos a tratar temas que, aunque tengamos posturas diferentes, al final de cuentas podamos construir el diálogo. Y hoy te cuento que tengo una invitada especial, me llena de emoción recibir a Lore, y voy a leer tu nombre, tu segundo apellido, Lorena Robles Brena. Brena, así es. Bienvenida, oaxaqueño, bienvenida a Today. Estamos en Mérida, así que el sur de México presente. Pues muchas gracias. Me siento muy honrada, Ceci, a que me hayas invitado y de estar aquí hoy, de estar en Mérida, también aquí con la cultura maya. Me siento muy, de verdad honrada. Y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Después vamos a contar la historia de cómo Sí, nos conocimos nosotras sí. por tantos puntos, tantos vértices en común. Y como empezamos siempre en Today, no es Ceci quien va a describir quién es Lorena Robles Brena, sino te voy a pedir a ti que por favor te definas, que me cuentes quién eres. Gracias. Pues soy hasta hoy, soy una mujer oaxaqueña, feminista, madre de una mujer de 28 años, este, psicóloga y me gusta una palabra que utilizó una amiga una vez para describirme que dice que soy intronauta. Entonces, soy así como, me encanta el interior, ¿no? Estar explorando el interior, mi interior y por supuesto el interior de otras personas, porque soy psicóloga, me dedico a acompañar a mujeres. Me encantó esto, Lore, si me permites Sí, usar el diminutivo, termina. pero porque así nos presentamos Sí, nosotras claro. fuera del estudio de grabación. ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó tu amiga a definirte de esta manera? Está bueno el término, porque Sí, la verdad que yo no sí, lo había escuchado, por lo menos acá en sí. Today no. No, pues ella decía que hay gente con ciertas habilidades e inteligencias, ¿no? Y yo creo que hay una inteligencia, pues, para revisarse, conocerse a una misma. Y esa a mí me encanta. No es que yo tenga una superinteligencia para eso, pero me encanta andar por adentro. Y ella esta amiga es astróloga, tarotista y en todas esas ciencias anda ella. Y me revisaba una carta astral, una carta natal, que es como la fotografía del cielo el día que naciste y ella me decía que de acuerdo al cómo estaban ordenados los símbolos de los planetas, pues que tenía yo esa habilidad de ser intronauta. Intronauta. Bueno, vamos a recordar este término porque creo que por ahí pasa la esencia de Lore. Tú decías, soy mujer, soy oaxaqueña, soy feminista. Y voy a quedarme con esta parte del feminismo. Sí. ¿Tú consideras que como psicóloga, terapeuta, en esto que navegas y que exploras, primero tu interior Ujú. y luego el interior de las personas que acuden a ti como terapeuta o como antropóloga también, porque estás en campo, ¿es separable de la identidad de Lore? Creo que no. Creo que el ser intronauta, ¿no? Hacia mí, es lo que me da la habilidad. Más que los conocimientos, es lo que me permite, es lo que me da la autoridad moral para acompañar a otros. Porque yo he caminado estos caminos hacia adentro, puedo acompañar a otros para caminarlos. Más que los conocimientos, es cuando uno camina, ¿no? Cuando una camina ciertos caminos, pues ya lo vas conociendo y puedes decirle al otro, mira, por aquí hay sombra, por aquí está más fresco, ¿no? Más o menos así. Siento mucha paz al escucharte. Eso es lo que me transmites Gracias, y me transmitiste hace pocos días que gracias. coincidimos físicamente, quizás astralmente, como dices tú, eh, el universo nos trajo acá, hoy, Sí, a Mérida, unió sí, Oaxaca, unió Mérida, unió Campeche, Campeche y sí. unió a las mujeres que somos. Esto
porque nos escuchan, yo espero que nos escuchen varias personas y espero que Today sea siempre un espacio que nos permita a las personas, y recobro este término, reconstruir nuestra identidad, reconstruir nuestra dignidad, poder ejercer los derechos humanos, poder ejercer la libertad interior. Entonces, este enfoque, esta mirada que tú tienes, quisiera que nos cuentes un poquito para la gente que te escucha y que tiene traumas, porque también apunté esta especialidad. Yo lo llamaría esta mirada que tiene Lorena hacia sí misma, hacia las demás personas y hacia toda la actividad que tú conduces institucional. También psicotraumatología. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está todo esto integrado en Lorena, psicóloga, feminista? Psicotraumatóloga. Ahí está. Ahí está. ¿Y cómo podemos ayudar a la gente que nos escucha para conocer más de este enfoque y saber primero qué significa, ¿no? Claro. Pues en realidad, te puedo decir Ceci, ¿no? Me Ay, me encanta encanta, a mí me Ceci. dice Ceci, me encanta. Me siento también un poco extraña teniéndote que hablar a ti y sacar a la gente que está aquí como de mi mirada, pero bueno, solo les platico que hay gente aquí, entonces tal vez me volteé porque eso, no me siento cómoda sin voltear para allá. Estamos en libertad total, de eso se trata Today. Ok, Contamos a las personas que nos escuchan que está Ingrid, que estamos en Meridiano sí, Cero, que sí, está Charlotte, que está Charlotte hija, que sí, está Luciano. exacto, Entonces, estamos en un diálogo, nosotras dos al aire, pero ahí, pero sí, estamos enseñando esto que estamos hablando, ¿no? ok. Entonces, si nos movemos, esto va grabado en espontáneo, casi sin Ok, guión. ok. Bueno, en realidad la psicotraumatología es un área muy reciente en la salud mental, ¿no? Porque se está retomando los estudios más recientes en el cerebro humano, ¿no? Desde hace 20 años para acá. Cuando estudiamos psicología, mis colegas, todas las personas que estamos en la salud mental, psiquiatría, psicología, estudiamos en realidad conocimientos que se generaron hace casi 100 años o más, ¿no? Entonces, pues ya estamos bastante desactualizadas, desactualizados. Y estos estudios, ¿no? Se empieza a recabar en estos estudios y además en la clínica muchas psicólogos, psicoterapeutas se empiezan a dar cuenta que, por ejemplo, que el trauma aparece en el cuerpo con ciertas conductas, con ciertos síntomas, y entonces se empiezan a articular esta, pues este conocimiento, esta experiencia, este darse cuenta, y surge este nuevo campo en la salud mental que se llama psicotraumatología, que trata, así como hay traumatología, ¿no? Que cuando tenemos un accidente, cuando nos rompemos un hueso, vamos a la persona que es profesional en traumatología, pues aquí la psicotraumatología es un área, un campo especializado para atender eh, los traumas o, sí, los traumas en la psique, ¿no? En nuestras emociones, en nuestra mente. Eso es la Si yo te psicotraumatología. preguntaba eso, Lore, porque me llamó la atención. Entonces, yo te decía, es tratar la psique, es tratar la mente, pero tú me decías hace un rato, fuera del aire, que es tratar el trauma del cuerpo. ¿Y cómo sería tratar el trauma completo y cómo resuena en el cuerpo? ¿Y, y qué significa esta relación entre psique, cuerpo? Y si nos puedes dar también un ejemplo, si alguien nos está escuchando y tiene un trauma, cuando hablamos de trauma, ¿qué tipo de trauma, no? Claro. En realidad, le llamamos psique o mente, emociones, cuerpo, hemos separado la realidad para estudiarla, pero la realidad no está separada, ¿no? Entonces, cuando digo el trauma está en el cuerpo, hay un libro muy lindo que quien quiera lo recomiendo, se llama El cuerpo lleva la cuenta, que justo habla de esto y recopila estudios, pero lo hace de manera muy, muy accesible a quienes no estamos o no están especializados en salud mental y psicología.
El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, lo que se dieron cuenta es que, o nos hemos dado cuenta, es que si hay una vivencia, una experiencia en la infancia, antes de los 18 años, muy perturbadora o de mucho dolor, esa experiencia, uno, estructura el cerebro, es importantísimo, o esas experiencias, aunque no sea una experiencia súper fuerte, pero son chiquitas, ¿no? Que me esté diciendo mi mamá todo el día o varios días en mi vida, eres una inútil, que además me lo dice mi mamá, no me lo dice la señora de la esquina, ¿no? Sino mi mamá, que es una persona muy importante, que me diga todos los días o muchos días en mi vida, eres una inútil, no sirves para nada. Eso va estructurando el cerebro y por supuesto afecta mis emociones, mis sensaciones, cómo me concibo y cómo me comporto. Tenemos, todas las personas tenemos 3 cerebros, por decirlo así, el mamífero, el reptiliano, el más básico y el más importante, que es el que se encarga de nuestra sobrevivencia. Luego el cerebro emocional o mamífero, que compartimos con todos los mamíferos, ¿no? Y luego el cerebro humano, que es el racional. Pues el más importante es el reptiliano y el mamífero, el de sobrevivencia y el emocional. Y estos se encargan, ¿no?, de cuando tenemos alguna situación amenazante para nuestra integridad física, de reaccionar. Entonces, cuando tenemos alguna experiencia desde bebecitas, bebecitos, fuerte, o que el cerebro lo percibe como amenazante a nuestra sobrevivencia, reacciona. Y empezamos a desarrollar conductas, incluso el cuerpo empieza a segregar sustancias para sobrevivir, para reponerse a ese. Qué importante esto que nos estás comentando. Ibas a decir algo más. Sí, no quiero perdón, interrumpirte. sí. Adelante. Y entonces nada más quiero como terminar la idea Sí, para adelante. justo a lo que me preguntabas, ¿no? Estoy tratando Sí. de como responder. Correcto. Entonces, esas memorias, esas experiencias traumáticas que muchas veces fueron antes de que habláramos, entonces no hay imagen mental, no hay palabras, sino solo sensaciones, todas esas experiencias, el cuerpo las resuelve y tenemos conductas que vamos generando desde desde ese trauma, ¿no? Desde esa experiencia perturbadora, esas experiencias perturbadoras. Entonces, muchas veces estamos en la vida así, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí y puede que haya un sonido muy fuerte ahorita y yo tengo una reacción, ¿no?, que corresponde a estas experiencias traumáticas o demasiado perturbadoras. Y todo esto pues está en todo el cuerpo, toda esta experiencia, esta reacción a esa experiencia está en todo el cuerpo, en las emociones. La estructura de reacción, entonces, así por es. el trauma. Así es. Y yo te preguntaba, y entonces, qué interesante este enfoque, porque si esto, ya ves que existe esta frase de aquello que no se nombra no existe. Claro. Entonces, al tener este enfoque y al poder verlo, entiendo que también lo podemos tratar. Así es, totalmente. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se aproxima un paciente a Lorena, a Lore? Ajá. ¿Cómo le das respuesta? ¿Cómo se canaliza? Y luego te voy a preguntar por el tema de violencia de género en específico y el tema de la diversidad, pero en principio quiero que quienes nos escuchen sepan, porque probablemente muchas personas nos Sí. reconozcamos en Claro. estos psicotraumas, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo lo tratas tú? Claro. Pues yo lo trato de diferentes maneras, como desde diferentes enfoques, sí, informada en trauma, ¿no? ¿Qué pasa a nivel neurobiológico? Pero también qué pasa a nivel social con el trauma. ¿Qué hago con eso? ¿No? Y también, ¿qué recursos tengo? Desde ahí, ¿qué recursos? Pues tengo no solo todos mis conocimientos, mi experiencia y mi ser. ¿Y esto lo reconoces tú como terapeuta o la paciente o el paciente, la persona que llega contigo, se vuelve también un, ¿cómo me dijiste? Intranauta? Esperaría. Sí, hay algunas personas que les gusta, otras personas que nada más van por resolver un episodios de ansiedad, ya se resuelve el episodio de ansiedad y ya bye, ¿no? Y hay gente que se queda
en el acompañamiento años, ¿no? Que les gusta porque les gusta andar esos caminos. Hay un tiempo para sanar, no sé si la palabra es correcta, hay un tiempo para sanar un trauma, porque también la gente, creo uno, hay muchos tabúes, hay prejuicios sobre acercarnos a buscar el acompañamiento de la salud mental. Claro, sí, eso es lo que iba a comentar, justo que hay mucho estigma, ¿no? Y Hay mucha mucho desconocimiento estigmatización, sobre sí. la salud mental. Ahorita que lo preguntas, pareciera que como que muy pocas personas tenemos traumas, ¿no? Y en realidad, eh, yo diría que casi todas las personas, y sobre todo porque, por dos temas, me gustaría como abordarlo desde dos temas. Uno, se han hecho muchos estudios de los factores sociales del trauma y uno de ellos es la pobreza. Te voy a detener acá por lo siguiente. Ok, Yo te preguntaba, y porque me gustaría que, como esto es Today, y abrimos los temas que a veces no se hablan o que estigmatizamos y demás, decíamos, bueno, es necesario hablar de salud mental y tenemos este enfoque. A veces las personas, yo creo que todas y todos tenemos traumas, yo me identifico, yo tengo creo que muchos psicotraumas, hay que darse la oportunidad de observar estos traumas y el tiempo que lleva una terapia, porque también hay una cuestión, yo le llamaría de superstición, hay personas que creen que así de un día para otro eh, reconstruyes el dolor del cuerpo, el dolor de la psique, las emociones negativas. ujú. Pues depende, por ejemplo, hay nuevas técnicas. Yo estoy estudiando una que es una muy nueva, que es a nivel neurobiológico, que esa es mucho más rápida, ¿no? Puede tardarse, depende del trauma, ¿no? Si estamos hablando de un solo evento, pues sí puede tratarse en 3 meses, 6 meses. Si eres entre más joven, es más rápido que sanes el trauma, ¿no? Niñas, niños, en 3 sesiones ya están listos, ¿no? Y listas. Nosotras, luego las que tenemos se llama trauma complejo o Como que estructuras más fuertes, está más como sí, lleva más tiempo esa aferrado estructura, ahí, ¿no? Es ok. como una carretera, es como si la reacción a un evento fuera una carretera. Entonces ya tienes una autopista construida ahí, ¿no? Yo cada vez que alguien me diga que no, ¿no? Que me diga la palabra no, yo voy a responder, o me parece que voy a responder de esta manera y me está diciendo que yo no sirvo y tal, y ahí tengo una carretera de reacción para el no. Entonces, construir otras vías, otras percepciones, otras formas de responder lleva su tiempo, ¿no? Es una pregunta que me parece tan pertinente responderla porque en mi experiencia propia, pero la experiencia de escuchar a muchas personas que necesitan esta contención, este acompañamiento terapéutico, me da la impresión de que está esto de que la velocidad y no darse el tiempo de que hay que reconstruir la carretera. Eso por un lado. Estabas diciendo algo y te interrumpí. Sí, El tema de lo social, porque esto es Today. claro. Ahí sí que nunca lo había pensado. ¿Cómo está eso de lo que ibas a comentar de lo social, Lore? Sí, que hay muchos, la discriminación genera trauma. O sea, se ha visto, y sí está estudiado, no lo digo yo, hay muchos estudios sobre eso. La discriminación, la pobreza. La pobreza. A ver, incluso hay un test, una prueba psicológica para ver qué están predispuestos al trauma. Y pues yo digo que gran parte de la población mexicana tenemos esos factores. La pobreza, haber crecido con un papá o mamá o algún familiar alcohólico, alcohólica, eh, que te estuvieran humillando, sobajando, ¿no? Pues yo lo veo mucho allá en Oaxaca, no sé acá. Entonces, bueno, yo decía la pobreza, el cerebro interpreta la carencia como una amenaza a la sobrevivencia. Claro, necesitamos alimento. Entonces, si yo veo que hay poco alimento, mi cerebro inmediatamente lo interpreta como amenaza. Y ahí es un factor para trauma, para desarrollar trauma. Ahora, si tengo un papá, una mamá alcohólica, si, ¿no? O estoy sola, ¿no? Me siento sola como niña o niño, que eso es un tema que
está ahorita muy en boga, es un problema que las niñas y las infancias están solas, ¿no? Mamá y papá salen a trabajar y luego quién se queda con los hijos, ¿no? La maestra, ¿quién? ¿No? Y entonces, por ejemplo, se ha visto que niñas y niños hicieron un estudio con los que presenciaron lo de las Torres Gemelas. Ya ves que en Estados Unidos les encanta hacer estudios, pues hicieron un estudio sobre eso. Había niñas y niños que estuvieron en el mismo lugar. Algunos desarrollaron estrés postraumático, la reacción del cuerpo a este tipo de experiencias tan perturbadoras, y otros que no desarrollaron estrés postraumático. Y la diferencia era que los que no desarrollaron es que se habían sentido acompañados, que había alguien, un adulto, una adulta que lo había tocado y le había dicho, todo va a estar bien. Ni siquiera era un terapeuta que le dijera. No, era alguien que estaba en contacto. Te apapachaba. Sí, que te estaba acompañando y que te daba la mano y que decía, va a estar bien, ¿no? Y que te veía tranquilo. Entonces, digo, estar solo, sola, ¿no? En Ciudad de México, en muchas grandes urbes aquí en nuestro país, las niñas y los niños, hay generaciones que hemos crecido solas. Y la pandemia, Lore, porque la Exacto. pandemia dejó a mucha niñez, a muchas niñas, niños jóvenes solas, solos. Así es. Y te comento un dato que yo te lo presentaba el día que nos conocimos físicamente, Lorena y yo, en la península de Yucatán, Campeche, por ejemplo, tiene cifras estratosféricas de suicidio. Y estamos hablando de suicidio en niñez. Ese es perdón que te interrumpa, Adelante, el suicidio por favor. es uno de los efectos del trauma. Y entonces, Lore, ¿quieres continuar con esa idea? Solo decir que sí, que puede ser, cuando tú me lo comentabas, a mí me llegaron con muchas hipótesis, no puede estar pasando esto, pero sí, una de el cerebro muchas veces no puede soportar tanto dolor, ¿no? Entonces, y más en los niños y en las niñas no saben que el dolor va a pasar. Nosotros sabemos que una emoción pues va a pasar, ¿no? No se me va a quedar las 24 horas, los 60 minutos de cada hora y que va a pasar esta tristeza y que al ratito tal vez voy a reír los niños no lo saben. Y este acompañamiento. Claro, exacto. Alguien que le diga, va a pasar el dolor. Es normal que sientas dolor. Te agarro la mano porque la verdad sí. que da mucha paz, pero Gracias. Y eso, ¿qué lo hace? Porque a veces las mamás, tú hablabas de la pobreza, de la carencia que nos deja a muchas mujeres desprovistas de la posibilidad de ser mamás, cuidadoras, igual a los varones, a las personas, de acompañar. ¿Quién hace ese rol? ¿Lo hace la escuela? ¿Lo hace la política pública? Lo tendría que estar haciendo mamá y papá, pero el sistema no nos deja. O sea, no hay hogar ahorita, muy pocos hogares, para no ser extremista, muy pocos hogares en México. En México puede sostenerse de un solo ingreso. Todos tienen que salir. Entonces, no hay quien esté acompañando a los niños y a las niñas. No podemos no dejarlos solos, ¿no? Y tú, imagínate una maestra o dos personas para 30 niñas, niños. Está complicado, porque en algún momento se van a sentir solos. ¿No? Qué dato tan interesante. Mira, quiero volver a la pobreza. Sí. Yo soy politóloga y te quedé con una duda. Okay. Tú hablabas de la pobreza como carencia. Y en derechos humanos vamos a decir que una carencia es un inacceso, no tienes el acceso a ese derecho humano. Y la pobreza multidimensional, que es la forma en la que la medimos en nuestro país, en México, tiene que ver con si puedes integrar tu canasta alimenticia, seguridad alimenticia, ¿no? Si puedes armar tu canasta no alimenticia, tiene que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, tener cierto nivel de ingreso, a los servicios de vivienda. Entonces, yo nunca me había detenido a pensar, porque no había tenido una conversación contigo, que esa carencia, que es una carencia traducible en carencia de derechos humanos, es decir, estamos arrebatando la posibilidad de la dignidad a una persona, te puede generar un trauma de esta naturaleza. A mí me asombra cada vez que lo digo porque te estructura el cerebro.
Te estructura el O cerebro. sea, y luego sí, luego hay personas, ¿no? Que tuvieron una infancia difícil y que luego vemos que tienen muchos malos hábitos y, pues es que aprendieron que su vida no importaba. ¿Qué esperamos, no? Que sean muy sanos y que cambien sus malos hábitos por buenos hábitos. ¿Y cómo, de dónde, no? Te iba a hacer esa Sí. pregunta. Aquí Entonces, en Today, que es tu diversidad, tu equidad y la inclusión, me quedo en equidad. La equidad es un concepto catalizador, es esto de permitir el acceso a la justicia porque trae la igualdad. Y entonces nos quedamos en el pesimismo, o sea, tengo el trauma, tenemos las carencias, tenemos temas estructurales de fondo. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo lo reconstruimos, sí, no? para mí es muy importante justo volver a ver la importancia de la salud mental. Ok, te iba a hacer que te Está acerques un perdida, poquito más sí, acá. A ver, gracias. explícame eso de la De importancia la de la salud importancia, sí, mental. porque no lo estamos viendo, ¿no? Es como, además es algo como, ay, puede pasar y después no es tan importante como comer o como las necesidades físicas. Y es tan importante. Por eso, como no hemos prestado, sí, atención a la salud mental, por eso hay tantos suicidios, que me comentabas, estas cifras, ¿no? De suicidios en, además, personas muy jóvenes, ¿no? Niñas, niños. Entonces, sí es de vida o muerte el tema de la salud mental. No es primero que beber y comer también, al mismo tiempo, ¿no? Y lo otro, que me gustaría, así una visión más optimista, que yo empecé una idea diciendo que, pues si no había factores sociales como la discriminación, la pobreza, el alcoholismo en la familia, en fin, eso. Y también por otra parte, me parece, y lo he escuchado de maestras, maestros sabios, que dicen que todos tenemos pues como este trauma o ciertas experiencias que nos marcan la vida y eso es lo que nos saca, es lo que también nos impulsa a crecer. Pero eso, Lore, entonces, como tú decías hace un rato, decir, cambiar el discurso de decir, eres esto del estigma, eres esto, Claro, no sirve, eres inútil, de esa carretera llena de expresiones denigrantes, de decir, esta experiencia traumática así es, te sirve de lección, aprende, reconócelo claro. y camina hacia Sí, tu fortalecimiento sí. psíquico y del cuerpo. Sí, espiritual, personal, ¿no? Comunitario. Sí, yo creo que todos los maestros, todos mis maestros de psicotrauma y yo, por supuesto, no estamos estudiando psicotraumatología porque, ay, miren, por ahí hay un... No, tiene que ver con nuestra historia. Y gracias a esa historia y gracias a esos traumas y, ¿no? Que yo tuve, estoy aquí y creo que hago algo para bien, ¿no? Que me conecto con otras personas. Mencionaste un término que para mí es importantísimo en derechos humanos porque la diversidad ha explotado de una manera que hay que poder enseñarla igual. Pero creo que la diversidad siempre está conectada a una comunidad de referencia. Así es. Entonces, tú, creo yo, hablabas de la psicología comunitaria, los proyectos comunitarios, y Sí. esto me lleva a preguntarte si cuando trabajamos los proyectos, que quiero que me cuentes cómo trabajas en estos proyectos, si así como tenemos en cuenta la interseccionalidad, los derechos humanos, la perspectiva de género, la interculturalidad y todas Ujú, las cosas transversales que ponemos, ujú. si no tendríamos que tener en cuenta igual como una variable transversal al Por tema de la supuesto, salud mental por supuesto. y cómo lo llevas tú a lo institucional, a tus Ujú. proyectos, a los proyectos comunitarios. Claro, pues en lo institucional me ha costado, por eso hago acompañamiento psicológico y por eso hago talleres y trabajos como independiente. Soy una consultora independiente de muchas instituciones, especialmente instituciones de mujeres que trabajan por el adelanto de las mujeres. Porque sí, yo justo cuando estaba trabajando muchos años, trabajé muy activamente en temas de derechos de las mujeres, yo llegaba y veía pues sus condiciones de salud de las mujeres y decía, no, no puede ser que yo tengo años de ser vegetariana, atenderme con medicina natural
Y yo, esto es con, ¿qué hago con esto que sé y con esto que le podría ayudar a esta mujer? Y yo solo tengo que ver los derechos político-electorales de esta mujer. No puedo. No puedo solo ver esa dimensión de esta persona porque yo además podría ayudar, ¿no? ¿El Entonces, feminismo se ha quedado corto? ¿La sí. política pública feminista se ha quedado corta? Pues sí, ¿no? Sobre todo porque se hace desde las instituciones, es muy parcial y tenemos todavía una visión muy parcial, ¿no? Esto de, la psicología, de estudiar gastroenterología, dividimos, fragmentamos la realidad para poder entender un poquito de la realidad, pero luego se nos olvida volver a Integrarla. integrarla, sí, Pero las feministas no lo hacemos igual porque, y quiero hacer una crítica, porque nosotras nos autodeterminamos feministas y creo que, bueno, el feminismo ha puesto en la mirada las reivindicaciones, los derechos, todas estas cosas, pero también qué, qué nos hace falta, qué le claro. hace falta al feminismo en México, no a las instituciones y al gobierno, porque también eso es una agenda política y es parte de la grilla y es Ujú. parte de lo electorero o de lo electoral. Pero nosotras como mujeres que caminamos estas causas, ¿qué nos hace falta? Yo desarrollé un concepto, pero que, Wow, a bueno, no ver. es un concepto que el término ya existe, pero ¿cómo le hago para hacer esto que dice? Porque yo soy intronauta, ¿no? Entonces, sí, el feminismo está muy bien allá afuera y tal, ejerzo mis derechos, pero y luego, ¿cómo eso lo llevo aquí adentro? Entonces, eh, yo le he llamado de dos formas, ¿no? El autocuidado, pero no solo el explorarte las mamas para que no te dé cáncer, sino el autocuidado es como voltear la mirada a nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo me atiendo? ¿Cómo desarrollo la autonomía, mi autonomía en mi vida personal? ¿No? Todo el tiempo. ¿Cómo aplico ese feminismo en mí? ¿Cómo no me exploto a mí misma, por ejemplo, ¿no? Que luego me explotaba trabajando a muchas. Cómo no me lastimo, ¿Cómo no? no cómo no me violento? ¿Cómo no me violento? ¿Cómo, cómo yo de otra manera modelo el buen trato y no el maltrato? Porque sí voy a dar talleres sobre violencia y el maltrato y que no, y que está mal y shalala, pero me violento, doy como modelo el maltrato. ¿Por qué? Porque doy talleres muy largos, porque como a deshoras, porque como cualquier cosa y no algo que me nutre, que me gusta, ¿no? Entonces, justo eso, como el feminismo, creo que ahí hemos cojeado y hay muchas compañeras feministas que estamos ahí como, ay, sí, pero hemos dejado de lado esta parte, ¿no? De a nosotras mismas. Ajá. El Entonces, feminismo se tiene que mirar a sí misma, a sí así, mismo, las ajá, feministas mirarnos a nosotras mismas, tener esta mirada. Y recuerdo, y ya te voy a ir siguiendo la palabra porque quiero que cierres tú con sí, una reflexión. El feminismo reciente, y quizás no tan reciente, ha dicho que lo público y lo privado no son separables, ¿no? Esto que tú ajá, decías de lo que pasa en la sociedad y la noción que tengo de mi cuerpo, la noción que tengo del goce de mi sexualidad, de mi autocuidado, no está separado. Y así quisiera, es. tenemos unos más o menos 5 minutos Ok. para que tú puedas dar un mensaje profundo y Ujú. también nos digas al final de tu mensaje, porque yo estoy viendo a una Lore, le cuento a la gente que nos escucha que no nos conocíamos No, físicamente, una persona con una humanidad gracias. única y también que las personas sepan dónde ubicarte, si tienes redes sociales, entonces tu mensaje y el contacto, por Ok, favor. mi mensaje, wow. Sí, porque la Sí, verdad que me dejaste em, muy bien informada, me has enseñado en estos minutos a ver el mundo de otra manera. Entonces, quiero tu mensaje así como mm, hasta ahora, ¿no? claro. Pues mi mensaje sería voltearnos a ver a las mujeres y todas las personas, voltearnos a ver, ¿no? Esta sociedad ahorita nos tiene muchos distractores, las redes sociales, hasta la inteligencia artificial, todo para sacarnos de nosotras mismas. Ujú. Entonces, y de nosotros mismos. Yo soy mujer en este plan, en esta experiencia, entonces siempre estoy como muy comprometida con el ser mujer, ¿no? Entonces, eh, pues eso, voltearnos a ver y priorizarnos, realmente priorizarnos a nosotras mismas. Y eso creo que a mí me ha hecho estar mejor, conectar mejor con otras personas, estar más sana y sobre todo ser más feliz, ¿no? Es eso,
Eso, ese sería mi mensaje. A lo mejor es muy simple, pero creo que eso es lo que a mí Es me ha profundo, es ayudado. auténtico, eso se trata Today. La diversidad, la equidad, la inclusión no es algo fingido, es algo Claro, porque lo ponemos de moda y qué cool, ¿no? Qué ajá, fashion es estar con el pañuelito, claro, vestirnos de un color, pero no es así. claro, Esto es mucho más profundo porque cambiamos la vida de muchas personas y de claro. eso se trata esto. Entonces, Lore, cómo te buscamos? ¿Cómo me ¿Cómo te buscan? Me encontramos? encuentran, ahí tengo una página de Facebook que se llama Nosotras Libres, que es este espacio que yo creé, porque en las instituciones no podía hacer mucho, para conectar el feminismo y esta visión de la salud mental, de la visión natural, ¿no? Y recupera también las medicinas tradicionales. Yo soy oaxaqueña, entonces no me puedo sacar lo indígena, o sea, soy, ¿no? Es parte de mí, forma parte de mí. Entonces, ahí en Nosotras Libres, también tenemos Instagram, pero yo ocupo, por mi edad y mi generación, más el Facebook. Y ahí me pueden encontrar en Nosotras Libres Instagram, Facebook y también, perdón, tenemos una página www.nosotraslibres.com y es especialmente pues para mujeres, aunque pueden entrar hombres, niñas, niños, quien guste. Ahí me encuentro. Lorena Robles Brena, Sí, mujer oaxaqueña, psicóloga, feminista. Las mujeres oaxaqueñas y Oaxaca le ha dado a México ajá, también un sello muy sí, fuerte porque Oaxaca es único. Te doy las gracias por estar acá. Tengo miles de preguntas, no te quiero dejar ir. Espero que en estos días que estés en Mérida te podamos volver a entrevistar. Y dijo un mensaje, bueno, a las personas que nos escuchan hoy, que gracias. Gracias, Lore, igual a ti. Esto es Today, donde reflexionamos con mucha autenticidad, con mucha profundidad, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de ser persona. Y eso es lo que traemos acá, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y la no violencia, para lo que Lorena conoce muy bien, que es construir comunidades de paz. Así Ándale, que nos vemos en el próximo episodio de Today y yo muy feliz vale. contigo. Lore, Gracias, muchas yo gracias. también. Gracias, Ceci.